Tu pantalla es la que está. Dale clic en verde. Sí, perfecto. Bueno, buen día. Mi nombre es Jessica, soy residente de La Raza. Hoy vamos a ver citogenética. Vamos a ver la segunda parte, la introducción, ya la retomaremos. Nos toca ver diferentes alteraciones citogenéticas, empezando con el gen ICAS-FZ1, la amplificación de cromosoma 21, otra translocación TSF3-PBX1 y el PAX5. Vamos a comenzar con el ICAS-1. Este es un gen que va a estar ubicado en el cromosoma 7, en el brazo pequeño, en la banda 12.2. Va a comprender 8 exones, va a codificar una proteína de un ADN que se llama Icarus. No se olviden de este nombre porque pues vamos a estarlo mencionando prácticamente en todo lo que contiene el ICAS-ZF1. Icarus es un factor de transcripción linfoide que va a regular la diferenciación de los linfocitos. Tal cual, el gen, bueno, la proteína de Icarus alberga 6 dedos de zinc. No sé si recuerden que en la estructura del DNA, los dedos de zinc, el zinc es muy importante para el anclaje de las cadenas del DNA. Entonces, 4 de estos dedos de zinc se van a localizar en los sitios de unión de las cadenas del DNA y van a estar codificados por los exones 4 a 6. Van a ser esenciales para mantener la función supresora del factor Icarus. Va a reprimir también varias vías de señalización, como la fosfatininositol tipo 3, AK3, AKT, perdón, y todas esas que van a estimular en particular las vías de señalización para la apoptosis. ¿Cuándo se describió por primera vez este gen? Lo describieron, no sé cómo se pronuncia, Yoyopoulos y sus colaboradores en 1992. Lo vieron que su expresión era importante durante la hematopoiesis fetal y el desarrollo de los linfocitos en ratoncitos. Esta fue la primera observación. En el 2008, Morian y sus colaboradores describieron que las lesiones focales eran recurrentes, monoalélicas y afectaban a regiones codificantes de este gen. Ellos, a partir de esta fecha, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los estudios se enfocan a esta alteración. Y se dieron, bueno, en este estudio, en el 2008, se dieron cuenta que estaba presente en el 15% de las leucemias linfoblásticas agudas. Como ya les había mencionado, el factor Icarus actúa como un supresor tumoral y las alteraciones en la pérdida de una parte, ya sea una lesión o alteración a nivel del gen ICAS-ZF1, representa eventos genéticos en el desarrollo de leucemia. Digamos que se le va a quitar esa actividad de supresión tumoral. Vamos a tener dos tipos de mutaciones, las germinales y las somáticas. Las mutaciones germinales las describieron Churchman y sus colaboradores. Identificaron alrededor de 28 variantes de la línea germinal del gen ICAS-ZF1 en casos de leucemia linfoblástica aguda previa, ya sea infantil, familiar o esporádica. Ahorita les voy a mencionar cuáles son las mutaciones, y las mutaciones somáticas son el tipo más común de alteraciones que vamos a encontrar a nivel de este gen, principalmente las lesiones focales que van a resultar en la pérdida de la función de esta. Entonces tenemos en este esquema, tenemos que, como les mencioné ahorita, la lesión o la alteración más frecuente del ICAS-ZF1 va a ser la lesión focal. Sí, no sé si alcanza a ver, pero abarca aproximadamente el 15% de las alteraciones de este gen. Este esquema es literal del cromosoma 7. Vamos a tener que las mutaciones, al menos en nuestra población pediátrica, va a ser menos del 1%. Y, por ejemplo, la mayoría de las lesiones van a ser monoalélicas. Todas van a ser confinadas entre los exones 2 a 7. ¿Qué quiere decir? Si vemos aquí en el diagrama, nuestros exones están divididos del 1 al 8, como les di en la introducción. Y les voy a mencionar que, por ejemplo, las alteraciones o las selecciones van a conferir diferentes isoformas del gen ICAS-ZF1. La más importante y las que vamos a ver como mayor relevancia en leucemia linfoblástica aguda van a ser la isoforma IK6, IK9 y IK10. Entonces, la IK6 va de los exones 4 a 7, que aquí se representa,
y va hasta del 29% de nuestros pacientes con leucemia linfoblásica aguda. La IK9 va del exón del 2 al 6, que es de aquí a acá, y la IK10 del exón del 1 al 6. Que, bueno, no lo representan aquí, pero va al menos del 2%. Se dice que, por ejemplo, en nuestros pacientes pediátricos encontramos la mayoría de lesión totalmente de ese brazo, o sea, va del exón 1 al 8. Si se dan cuenta, aquí dice que va del 33%. Sin embargo, lo que más se ha estudiado es la isoforma IK6. Lo importante de esto es que se dice que esta isoforma va a estar presente en el linaje linfoide, en la leucemia linfoide, y también tiene que ver con la resistencia a la terapia de los inhibidores de tirosiquinasa en la LLA Filadelfia positivo. Lo que les comenté, digo, ya lo vimos en el esquema, pero en la LLA en niños se predominan las lesiones de prácticamente todo el gen y de los exones 4 a 7, que si vemos el porcentaje va de un 29 a un 33%. Y en conjunto, estas alteraciones o estas lesiones van a representar el 62% de las alteraciones del IKZF1. Algo que aquí les enmarqué es que a veces estas alteraciones o estas lesiones no vienen solas, coexisten con otras alteraciones. Las fusiones, que les dije que representaban menos del 1%, se relacionan con estos genes. No sé si alcancen a ver, pero lo hago un poquito más grande. Las principales son los genes que se ven relacionados en las fusiones, aunque sean menos del 1%, van a ser el CDK2, el ETB6, el NUTM1, NUTM1, es el TRPV2 y el SET5. El que más he estudiado y que de hecho hay un estudio del grupo holandés es el NUTM1. Bueno, esto es era como la introducción para que sepamos en general a qué se refiere el IKZF1. Vamos a empezar a ver cuál es el factor pronóstico en la leucemia linfoblástica aguda en niños. En este estudio que se hizo, se estudió cuál era la presencia o qué porcentaje tenía la presencia de esta alteración en las lesiones de IKZF1. Se vio y reportan en este estudio que a más o menos 2/3 partes de los pacientes que tienen Filadelfia positivo van a presentar esta lesión. El 20% de los niños que tienen un Filadelfia light lo van a presentar. El 15% se va a relacionar también en pacientes que tienen hiperdiploidía y el 5% se va a ver asociado con cualquiera de estas translocaciones. Por ejemplo, esta que es la más común, sí se puede llegar a presentar en un 5% que coexista con la lesión de IKZF1. Lo que vieron es que la mayoría de los pacientes que presentan esta alteración son de mayor edad al momento del diagnóstico. La mayoría de los pacientes eran entre 8, 9 años o hasta 10 años. Los recuentos elevados de leucocitos realmente no eran mayores de 50,000, todos iban el mayor a 30,000 y la enfermedad mínima residual positiva tras la inducción y la consolidación. Entonces, todo esto le confería un alto riesgo. El pronóstico era desfavorable con tratamiento de primera línea. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría que ellos consideraban primera línea era una terapia estándar. Entonces, cabe mencionar que, bueno, ya ahorita que veamos todos los estudios, se van a dar cuenta que la mayoría de los estudios lo confieren ya en un riesgo intermedio o un riesgo alto. Por lo tanto, pues tiene que recibir la terapia de acuerdo a su riesgo. En este estudio, pues se menciona que el BFM lo que hizo fue como definir el pronóstico de las lesiones en los pacientes con Filadelfia positivo, porque si recuerdan, 2/3 partes de estos pacientes lo presentan prácticamente, pues más del 75%, y describe que está asociado a un pronóstico extremadamente malo, denominado a algo que se llama IKZF+. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la deleción de este gen y se asocia con la translocación de cualquiera de esos dos genes más. Entonces, CDKN2A, su porción B, PAC5 y PAC1, junto con el IKZF1, forman pues prácticamente la fusión que se llama IKZF+. La presencia de IKZF+ ejerce un impacto pronóstico relevante en pacientes que aún presentan
enfermedad anemia residual positiva tras la inducción. ¿Qué quiere decir? Que la supervivencia, tanto libre de eventos como la supervivencia global, era disminuida presentando el IKZF+. Ahorita lo vamos a ver en estos estudios. Por lo tanto, se concluye que se ha implementado como criterio de estratificación, sí, de alto riesgo, principalmente en el ensayo del BFM de 2017. Todavía se sigue haciendo como el análisis de esto, porque de hecho hay varios estudios que lo mencionan. Entonces, algo importante y que podemos ver en este estudio es que nuestros pacientes con cualquier alteración de IKZF1 van a mínimo un riesgo intermedio, y si no, a un alto riesgo. Y cuando tiene un IKZF1+, directamente a un alto riesgo. En este estudio también se habla de los mecanismos de resistencia al tratamiento, porque si recuerdan, la isoforma IK6 se ve relacionada con la resistencia al tratamiento de imatinib y dasatinib. Entonces tenemos que más o menos el mecanismo, bueno, espero darme entender, es que tenemos a nuestras células precursoras B, que van a ser normales, o en la leucemia linfoblástica, que es Filadelfia positivo, van a tener pérdida del Ícaros, de este factor de transcripción. Entonces, lo que van a hacer estas células es que van a adquirir un fenotipo similar a la célula madre hematopoyética, que tiene la capacidad de autorrenovarse en comparación de otras células. ¿Qué tal me va a pasar? Vamos a tener una regulación a la alza de citocinas del factor de adherencia a moléculas de adhesión y pues también resistencia a fármacos, que van a ser como bombas de salida de los fármacos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una formación de nuevo de varios mecanismos de evasión celular, ya sea con factores reguladores de transcripción de las células B. Aquí se vio, Churchman y sus colaboradores demostraron que si nosotros revertíamos dicho fenotipo que se formaba como célula madre hematopoyética, ellos utilizaron agonistas de los receptores de retinoides. Vieron que podían hacer la reversión y que los retinoides introducían nuevamente al IKZF1 en su forma wild type y se iniciaba otra vez la transcripción de los genes que se veían involucrados en la diferenciación celular. ¿Qué se vio? Que cuando hacían la reversión de este fenotipo, se mejoraba la sensibilidad en los pacientes que tenían Filadelfia positivo al tratamiento de los inhibidores de la tirosina. Entonces, algo importante que se los denoté de este lado es que también el IKZF1 controla el metabolismo energético de la célula PREVE en un vínculo directo con la respuesta a glucocorticoides. Se vio, y porque se los menciono, porque aparte de esto que vieron en Schwarzberg y sus colaboradores, es que en los glucocorticoides también la alteración de IKZF1 se veía que tenían mayor resistencia. Entonces, imagínense si ustedes lo dejaban en un riesgo intermedio. Yo, la verdad, al menos en otros estudios, se ve que se va a un riesgo alto en la mayoría de los pacientes. Este es un estudio que se hizo en niños mexicanos. Se vio cuántas, sí, como la frecuencia del biomarcador de la lesión de IKZF1, pero si se dan cuenta, viene el IKZF1+, o sea, el que confiere peor pronóstico. Entonces, ellos mencionan, o su pregunta es que si es un biomarcador complejo asociado a un mal pronóstico. Lo que les comenté, la deleción de este gen, pues coexiste con otras deleciones. Recuerdan cuáles son los genes con los que debe coexistir para que se forme el IKZF1+, y en ellos incluyeron 206 pacientes pediátricos. El estudio se hizo en la Ciudad de México, entonces fueron todos los hospitales de la Ciudad de México, y todas las muestras se obtuvieron de médula ósea, se hizo una secuenciación de nueva generación, y se dieron cuenta que estuvo presente esta alteración en un 21.8% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que no era en total un 45 de los 206. Se observó igual que la mayoría de nuestros pacientes con esta lesión tenían una edad mayor al diagnóstico, tendencia a estratificación de alto riesgo, nuevamente va a alto riesgo esta alteración, y la disminución de la sobrevida global a 5 años, que ahorita hago un poquito más grande las de Kaplan-Meier, y que el perfil pues es significativamente aumenta el riesgo de muerte hasta 3.7 veces. Vieron que nuestros pacientes mexicanos tienen mayor prevalencia de este tipo de marcador genético y que pues conferían un pronóstico pues malo. Ahorita
Bueno, no sé si lo alcancé a ver, pero la línea amarilla eran los que no tenían la de lesión o ocasión, y la línea azul son los que sí la tenían. Si se dan cuenta, va menos del 70% la sobrevida. Y de este lado lo ponen de acuerdo a cómo lo clasificaron en este estudio, en un riesgo estándar y en un riesgo alto. Entonces, si se dan cuenta, la línea negra eran los pacientes que tenían IKZF1 plus y que los consideran un alto riesgo, y la sobrevida prácticamente se va al 50%. ¿Por qué? Pues porque al conferirlos en un alto riesgo, la toxicidad era mayor, y entonces la sobrevida de los pacientes, la mayoría, pues morían por toxicidad realmente. Pero pues si nosotros nos vamos a un riesgo estándar, según esto, con el tratamiento que ellos vieron, que un riesgo estándar para ellos, de acuerdo, si nosotros lo valoramos en los demás estudios, era como un riesgo intermedio, si la probabilidad de supervivencia se iba hasta más o menos un 80%. Y en los, literal, en unos altos riesgos, bueno, la pena no es significativa, pero en un alto riesgo también, vean, los que no tenían IKZF+, pues la sobrevida en comparación a estos era mayor, o sea, sí tenía algo de diferencia importante. Entonces, con este estudio, en los niños mexicanos sí está presente esta alteración, y de hecho con una frecuencia bastante alta, y dos, todos les conferían un alto riesgo. Este es otro estudio en donde igual se vio cuál era el pronóstico relacionado a esta lesión. Fueron dos cohortes. La cohorte original fue de 221 pacientes de LLA PREVE que fueron tratados en el estudio P9906 de la COP. Esto fue del 2000 al 2003. Y aquí certificaron a todos los pacientes como un alto riesgo. 170 no tenían anomalías cromosómicas. Y en la cohorte de validación fueron 258 pacientes, igual con una leucemia linfoblástica aguda, breve, que fueron tratados con múltiples protocolos del San Jude. Entonces, de estas dos cohortes, se detectó que más o menos el 28.6% presentaban la lesión de IKZF1, de los cuales de 16 presentaron de lesión completa y 47 de lesión parcial. Si se dan cuenta, se acuerdan que la de lesión completa era en un 33% y la de lesión parcial en un 29%, entonces aquí cambiaron a la bibliografía actual. Digo, este es un poquito más viejito este artículo al que les había presentado al inicio. Se asoció significativamente con mayor tasas de recaídas y acontecimientos adversos en ambos cohortes, como las toxicidades. Entonces, tanto las de lesiones parciales como las mutaciones, las de lesiones completas, se asociaron en ambas cohortes a altas tasas de recaída, que las podemos ver acá. Se dan cuenta, hasta casi un 70-75% cuando tenían lesión o mutación. Esta es en la cohorte original. Y miren, en cuanto a los pacientes que no la tenían, o sea, el porcentaje de tasa de recaída iba hasta en un 20%, pero los que la presentaban hasta un 80%. Y en la cohorte de validación, que fueron 258 pacientes, tomando en cuenta que en esa cohorte tenían otras anomalías cromosómicas asociadas al IKZF1, pues igual las tasas de recaídas se iban hasta un 50-55% en comparación a los pacientes que no tenían esta lesión o esta alteración. Entonces, si se dan cuenta, es un factor pronóstico importante, y aquí ellos mencionan lo que vieron principalmente era ver cuánto se asociaba a las tasas de recaída, la presencia o no de este gen. Este es el estudio del consorcio de Dana-Farber, en donde vieron que entre el 2005 y 2011 tuvieron 678 pacientes. Estos pacientes eran cromosoma Filadelfia negativo. ¿Por qué les menciono esto? Porque si recuerdan, 2/3 partes de estos pacientes es positivo, la de lesión.
Ellos vieron en el 16% estuvo presente esta lesión y se asociaron a menor supervivencia libre de eventos a 5 años en un 63%. Entonces, el verde es que el IKZF1 estaba normal y el rojo, el que estaba pues alterado o tenía la lesión. Entonces, si se dan cuenta, la supervivencia libre de eventos va oscilando en un 63% en comparación que si no la tuviera, pues la sobrevida libre de eventos va por arriba del 95%. En cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, también quedaba pues por debajo cuando tenían la presencia de esta lesión, pero ellos obviamente vieron que la mayoría de estos pacientes con esta alteración, al final de la inducción a la remisión, la mayoría, si no es que todos, estaban con una mínima residual positiva. Entonces, el hecho de que nuestros pacientes tuvieran esta lesión y que a la inducción a la remisión tuvieran una mínima residual positiva, les confería una supervivencia libre de enfermedad de un menor de un 75% en comparación a los que no lo tenían. Entonces, igual concluimos que seguimos teniendo una supervivencia menor en comparación a todos los que no tienen esta lesión y pues mayor tasas de recaídas. Aquí el grupo holandés, en colaboración con el grupo alemán, estudiaron los resultados de 1.128 niños de LLA en 5 ensayos clínicos, identificaron de lesiones también en un 16% de esos 1.128 pacientes, y aquí también evaluaron las tasas de recaídas. Aquí, por ejemplo, vieron que la incidencia acumulada de recaídas a 5 años era el 34% versus un 13% que no tenía la lesión IKZF1. En el ensayo del IOP y BFM de 2000, ellos tuvieron 991 pacientes. Ahí sí vieron, incluyeron varias alteraciones genéticas asociadas a la lesión IKZF1. Por ejemplo, aquí menciono el IKZF+, si se dan cuenta, ahí están todos los genes que están relacionados y algunos no. Aquí vieron que en el 6% de los pacientes se mostró esta alteración y se asoció con una supervivencia libre de eventos a 5 años de un 53%, en comparación de los pacientes que solamente tenían la lesión por sí sola de IKZF1. Entonces, en este estudio, si se dan cuenta, lo que comparamos es cuál es la supervivencia de que tengamos la lesión de este gen y cuál es la supervivencia de que tengamos la lesión y la fusión con otros genes, que es el IKZF+. En cuanto a las tasas de recaída, se vio que, por ejemplo, cuando teníamos IKZF+, teníamos un 44% de riesgo de recaídas, y los pacientes que solo tenían la lesión, pues un 11%, versus de los que no lo tenían, que era un 10%. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, seguimos teniendo altas incidencias de recaídas. De acuerdo a la estratificación de riesgo, ellos también dividieron riesgo estándar, riesgo intermedio y riesgo alto. La supervivencia libre de eventos, de acuerdo a la estratificación, pues si se dan cuenta, en los de riesgo estándar, bueno, y también tomaban en cuenta, perdón, la enfermedad mínima residual al final de la inducción. Aquí sí se puede, no alcanzo a ver, pero cuando se tenía un riesgo estándar era el 94%, un riesgo intermedio un 40% y un riesgo alto del 14%. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Es que todos los pacientes que tienen IKZF+ como fusión con otros genes tenían un pronóstico pues desfavorable, tomando en cuenta la mínima residual al final de la inducción y que el tratamiento no era eficaz. Si nosotros estadificamos a nuestros pacientes en un riesgo estándar, intermedio, y la intensificación de la terapia no es la adecuada, obviamente la supervivencia disminuye. Sin embargo, ellos dijeron que no habían concluido como en total esta situación y que se evaluará continuamente en el ensayo BFM 2017. De hecho, eso es una de las conclusiones que ellos no logran como discernir cuál es en sí en general el factor pronóstico en cuanto a la estratificación, y eso lo van a evaluar posteriormente. En el estudio 58.951 de la Organización Europea de la Investigación del Tratamiento del Cáncer, vieron que entre 1908 al 2008 se inscribieron 1.200 pacientes que estaban incluidos en este análisis, y pues vieron que 1.039 pacientes pues no tenían esta alteración. Sin embargo, un
y un 6% tenían de lesión del IKZF1 solamente, y un 6% tenían el IKZF1 plus. Igual sigue siendo que si nosotros no tenemos alteración, obviamente la supervivencia libre de eventos es mucho mejor, pero si nos vamos a los que tienen el IKZF plus, pues la supervivencia cae hasta un 66.5%. Y los que tienen la de lesión por sí sola, mejora pues un poco, un 75%. Y este es el porcentaje de recaídas. Si nosotros no tenemos, pues como tal, una alteración del KZF1, pues esta es mínima, menos del 10%, lo que habíamos visto en otros estudios. Y si tenemos la de lesión, va en un 21%, pero si tenemos la fusión, es hasta un 30.7%. Entonces, igual, ellos concluyen que la supervivencia libre de eventos, ya sea con la de lesión o con la presencia de fusiones, van a conferir un riesgo intermedio alto a este tipo de pacientes. Y asimismo, pues las recaídas tienen mayor incidencia o mayor presencia con esta alteración genética, ya sea la de lesión o la alteración. Y este es un artículo pues más reciente, es del 2023. Este es un estudio de Malasia-Singapur, del 2010. Aquí lo que hicieron fue intensificar la terapia de los pacientes con estas lesiones e incluyó a los pacientes que estaban tratados con imatinib, o sea, los Filadelfia Fosfolip. En este estudio, que es uno de los más grandes, se detectó que esta alteración estaba presente en el 18% de los pacientes. Y pues la estratificación o el plan que hicieron ellos fue que se intensificó la terapia con dosis más altas de metotrexate, 3 bloques de reinducción, 2 ciclos adicionales de quimioterapia que contenían fludarabina, citarabina y daunorubicina. Aún, bueno, y con eso que hicieron, si se dan cuenta, la intensificación de la terapia en estos pacientes, se vio que la supervivencia global mejoró de un 79 hasta un 91.6. ¿Pero a expensas de qué? O sea, la toxicidad y la intensificación de la terapia fue impresionante. En este mismo artículo se habla de, por ejemplo, el estudio de la ECOG del 2011. Ellos lo que hicieron o lo que se concluyó es que la terapia de mantenimiento se tenía que alargar a 3 años. Entonces, un año más, en pacientes que tenían de lesiones y KZF1, ellos vieron que mejoraban los resultados. Entonces, se vio que en la supervivencia libre de enfermedad tenían un 87.1% cuando incrementaban un año más de mantenimiento frente al 72.3% en el ensayo del 2010 y con una supervivencia global de 92.9 frente a 83. Entonces, si se dan cuenta, pues sí tuvimos una mejoría pues importante en la supervivencia tanto libre de eventos como en la global al aumentar un año más de mantenimiento. Y pues concluyeron que tal cual se asocia esta lesión a resultados inferiores y que por lo tanto se tiene que mejorar o hacer una terapia intensificada cuando tengamos la presencia de esta lesión o alteración, ya sea la fusión o la lesión completa o parcial del IKZF1. Hasta aquí alguna duda. No sé si. Voy como luego. Pues que te quedan 8 minutos, no sé si alcances a ver eso en 8 minutos o mejor iniciamos a partir de 10 jueves. Pues igual será como la introducción, ¿no? Y para nada más como evaluar los Sí. diferentes estudios. Bueno, vamos con la amplificación de isocromosoma 21. Esto se va a definir como la presencia, dependiendo de la bibliografía, encontré que sean de 3 a más copias o de 5 a más copias de señales específicas del RUNX1. Eso, así como la duplicación del cromosoma 21. Entonces, la verdad, ahí no sé cómo lo consideremos aquí, si es mayor a 5 o mayor a 3. Pero, Para el laboratorio de nosotros es 5. 5. Porque había estudios que consideran que la presencia mayor a 3 ya era la amplificación. 3 copias adicionales. Ah, ok. Sí. Y eso con las 2 copias que Que tenemos, te da ya hacemos 5. Sí, se fue. A lo mejor, bueno, pero bueno. Es una anomalía poco frecuente, la vamos a encontrar alrededor del 2% de los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda breve. A la edad al momento del diagnóstico se dice que tienen una mediana entre los 9 y 11 años y que la mayoría de nuestros pacientes llegan a tener presencia de pancitopenia o una leucocitosis leve.
Las tasas de recaídas en general se ha visto que con la presencia de amplificación de cromosoma 21 se llegan a multiplicar hasta 3 veces más y la supervivencia global es aproximadamente de un 71% con una terapia estándar. Algo importante es que, por ejemplo, no es tan viejita el que se conoció esta amplificación, se identificó por primera vez en el 2003, cuando se estaba haciendo como un cribado rutinario de la búsqueda de la presencia de la translocación 1221, y dijeron, oh, hay algo aquí que no forma parte de. Entonces ahí fue la primera vez que lo describieron. Entonces, se dice que en general presentan pues un aspecto único de anomalías genéticas secundarias y se ha visto que la mayoría se ve con una región común de amplificación que abarca más o menos 5.1 megabases y pues obviamente la presencia del cromosoma 21 y este incremento de copias va desde la base 32.8 a 37.9. Eso ya es un estudio genético muy específico, dentro de la cual pues se va a localizar el RUNX1 y también microRNAs 802 y también algo que está asociado con las alteraciones del síndrome de Down. También se ha visto que entre ellas se puede, aunado a que tengamos amplificación del isocromosoma 21, se puede ver coexistiendo con ganancia de cromosomas X, 10, del 14, se puede ver como leucemia del 7, con deleción del 7Q, deleción del 11Q, y también con otro tipo de genes o de lesiones de otros factores de transcripción. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de nuestras translocaciones no vienen solas y existen confusiones o alteraciones genéticas acompañantes. Algo importante, estas son como las teorías de cómo se forma la amplificación, o en este momento lo vamos a ver con el cromosoma 21, pero hay dos teorías. Una es la formación del cromosoma robertsoniano 1521, que es un cromosoma dicéntrico. ¿Se acuerdan que dicéntrico es que tenemos dos centrómeros? Entonces se unieron esos dos cromosomas y tienen dos centrómeros. Y va a fusionar los brazos cortos de una copia de cada uno de los cromosomas 15 y 21. Entonces, normalmente se dice que en esta teoría un centrómero está inactivo y el otro está activo, normalmente. Pero aquí lo que pasa es que los dos centrómeros se activan y van a confundir la unión de los usos mitóticos. Entonces, en la anafase, cuando se separan y los usos ya están listos, en lugar de que uno esté inactivado como normalmente debería, los dos están activos, pero no saben a dónde irse, en conclusión. Entonces, cada quien agarra para su lado. Y pues se confunden los dos centrómeros, y se acuerdan que en el centrómero hay una estructura importante que son los cinetócoros. Los cinetócoros se unen a los microtúbulos para formar y se separan las cromatídeas hermanas. Entonces, estos literal se van al uso mitótico equivocado. De ahí, en la anafase, hacen una unión menotélica. ¿Qué quiere decir unión menotélica? Que se unen en un lugar inespecífico. Entonces, por ejemplo, este cinetócoro se une de este lado del uso mitótico y el otro del otro lado, pero cuando se unen, uno se une acá arriba y otro aquí abajo. Entonces dejan un espacio y hay un retraso en la unión de las cromátides hermanas y entran en algo que son propensas a cromoptisis. ¿Recuerdan qué es cromoptisis? Es como el reordenamiento de todo el material genético, pero es de manera masiva y desordenada. Entonces, literal, si tenemos un espacio que ahí está perdido, pues lo que empiezan a hacer es que empiezan a asociarse mayor, se introduce mayor material genético y entonces tenemos esas partes de más en ese cromosoma. Esa es la amplificación. Así es como se da la amplificación. Se rompe, se une de manera inequívoca y cuando se hace la cromoptisis, entra ese material genético que no debería estar ahí. Y de la formación esporádica, esta es como la más común. Hay una atrición del telómero o ruptura de la doble cadena, que es atrición, que como que se va desgastando el telómero de nuestro cromosoma. Y tras la replicación,
los extremos cromosómicos pues están como desprotegidos y se fusionan y forman puentes anafásicos, que es este. Se dividen las cromátides, se separan, hay un desgaste, se rompe y se vuelven a unir. Pero en ese espacio en el que no hay, hacen la formación de algo que se llama BFB, que es como el Breaking Fusion Band. Entonces se rompe, se fusiona y se forma ese puente. Entonces, si se dan cuenta, es esto. Se rompe, se fusiona, se forma ese puente y se van uniendo fragmentos. De ahí que se repite este proceso y hace cromoptisis del cromosoma que se rompió o esa partecita que se rompió y ahí se van uniendo mayor cantidad de material genético. Y entonces se hace la reparación del cromosoma roto y lo que hace es que se genera un cromosoma 21 anómalo y pues ya tenemos un cromosoma pues más grande. Si se dan cuenta, en las dos teorías es como de, me rompo, tiene ese espacio, me fusiono de manera errónea y se hace un reordenamiento de ese material genético. Entonces, Si quieres, hasta ahí, Jessica. Bueno, yo creo que tú vas a continuar el jueves. Yo ayer a un canalismo humano, porque el jueves voy a llamar más contacto. Ojalá se recupere el problema. ¿Alguien sabe cómo va? sería por fiebre. Pero- Pero que me estuvimos en contacto. No tengo ni idea. Sí, seguro. Porque dice que tiene mucho alimentado. Bueno, nos vamos el jueves. Todos hemos estado en contacto. Muchas felicidades por la inauguración del Día Jardín. Buen repaso. Stop recording. It's the word. ¿Sí? Ahí. Is this the share? share. And- ¿Aquí?